Gracias para todos. Agradecer a la organización del evento, el PRF, por darme la oportunidad de invitarme a compartir con ustedes un poco de la experiencia que he logrado acumular durante 18 años de trabajo con comunidades cafeteras. Les voy a contar un poco de mí. Yo soy ingeniero agropecuario, hijo de un productor. Yo también fui productor de café hasta el año 2021 y por diferentes circunstancias del mercado pues ya no soy productor, pero estoy muy feliz de poder seguir trabajando con productores de café, colaborando con las comunidades y tengo un poco más de un año de poder tener la oportunidad de estar colaborando con ALA como gerente de abastecimiento de café de especialidad. Entonces, bueno, hoy vengo a compartir con ustedes un poco de lo que considero yo que es un elemento fundamental para el éxito de los productores de café de especialidad. Y quiero empezar primero que todo con una reflexión. Quiero que cada uno se haga una pregunta y en un mundo tan cambiante como el mundo del café y con tanta complejidad, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el mayor reto que están enfrentando hoy los productores? Cada uno pues, puede responderse la pregunta y pues podríamos pensar que tal vez es el mercado, volatilidad de los precios. Podríamos pensar que viene de cuenta de la producción, de cuenta de la evolución del mercado. Algunos otros dirán es la demanda, pero a final de cuentas todo eso está íntimamente relacionado y el gran reto hoy se llama cambio climático. Lo escuchamos en todo lado, parece ser algo muy ajeno a nosotros, que pasa en otro país, en otra realidad, en otro mundo, pero pasa aquí, pasa en nuestro planeta. Está ocurriendo hace muchos años, no es algo nuevo, pero en los últimos 5 años hemos sentido fuertemente el impacto del cambio climático y precisamente aquí en el trópico, donde están los países productores de café, es donde se siente con mucha más fuerza. Nos acostumbramos a ver cómo a veces en Norteamérica o en Australia o en Europa hay olas de calor, hay heladas y pensamos que es un tema exclusivo de otros países, no nos toca a nosotros, pero es una realidad innegable que está comprometiendo la producción del café a nivel mundial. Cada vez es más difícil producir café, cada vez es más difícil lograr buenos rendimientos, cada vez será más difícil producir buenas calidades. En ese orden de ideas, el café de especialidad es el producto más amenazado dentro de la cadena de café. Probablemente vamos a poder continuar produciendo café por mucho más tiempo, pero el café de especialidad será un producto que con el paso de los años será todavía más escaso, será más suntuoso, será más exclusivo. Y tal vez esta foto que extraje de internet, esta ilustración, nos permita ver de mejor manera de dónde veníamos y hacia dónde vamos o a dónde podríamos llegar. Esperemos que lo que estamos viendo al lado allá de la pantalla no sea la realidad que experimentemos en un futuro. Y si no tomamos acción entre todos, probablemente ya vamos a llegar. Veníamos de unas condiciones tal vez muy simples para producir café. Todos los productores de café que están aquí podrán dar fe de ello. Nuestros abuelos decían, yo no hago muchas labores en el café y el café se da bien. Y el café por sí solo se producía de buena calidad. Hoy en día el productor invierte más, trabaja más duro, invierte mucho dinero, mucho tiempo, toma muchas más herramientas para producir café y aún a veces así la calidad no se logra, aún a veces así la producción es baja, porque tenemos una variable muy importante que no podemos controlar, no podemos manejar y se llama el clima. No hay nada que un productor de café en ningún lugar del mundo pueda hacer para controlar el clima, se escapa completamente de nuestro manejo y de nuestro control. Entonces es ahí donde el productor de café tiene que evolucionar, así como el mercado evoluciona. El productor de hoy no puede ser el productor de antaño, el productor de hoy tiene que estar preparado para adaptarse a esta nueva realidad y descubrir nuevas maneras de hacer las cosas. Cada vez este tipo de imágenes son mucho más comunes, las famosas heladas de Brasil, los famosos ataques de roya o las sequías que devastan cultivos y comprometen la vida de más de 12 millones de caficultores en todo el mundo, muchísimas familias que están viviendo o sobreviviendo de cuenta de este cultivo tan maravilloso. Pero se compromete el futuro de todas estas familias,
dé cuenta de algo que se escapa totalmente de nuestro control. Y no quiero ser un profeta del desastre, es más que tomemos el tiempo para analizar y entender cómo nos tenemos que adaptar, tanto las comunidades productoras como la industria, para lidiar con esta nueva realidad, porque a veces estamos esperando el clima normal y el clima normal no existe, esta es la nueva normalidad. Tenemos que entender que el clima ahora es un clima de extremos, completamente impredecible, sobre el cual no tenemos mucho que hacer como seres humanos, somos ínfimos ante la gran naturaleza, ante la magnitud de la naturaleza, y lo único que podemos hacer es echar mano de algo muy importante que es la ciencia y el conocimiento, la educación, para transformar nuestra realidad. Esto cada vez es más común, el café cada vez es más susceptible, más sensible a diferentes plagas y enfermedades, y todo esto viene de cuenta de lo que ya hemos estado hablando, del clima, que cada vez crea condiciones más favorables para que ciertos tipos de plagas proliferen. Las plantas se están adaptando, pero la adaptación no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, toma tiempo. A nivel de la escala humana, estamos por fuera del contexto de lo que significa la adaptación de un cultivo. Nosotros somos relativamente nuevos en este planeta, las especies vegetales llevan acá mucho tiempo, sobreviviendo al vaivén del clima. No es la primera vez que se va a presentar un fenómeno como el que estamos viviendo, ha pasado muchas veces en la escala del tiempo, ahora nosotros pues lo estamos propiciando con toda la actividad humana, estamos propiciando que el calentamiento global se acelere y se dé mucho más rápido, pero a la vez todos los cultivos agrícolas pues están viendo afectados por el impacto de la humanidad. Entonces básicamente yo quiero pues resaltar aquí cuáles son las áreas claves del conocimiento en lo que un caficultor debería trabajar día a día para poder sobrevivir al embate de la naturaleza, para poder adaptar su negocio y poder lograr seguir siendo exitoso, poder seguir produciendo café para todo el mercado, para todo el mundo, y poder seguir haciendo del café algo que sea una industria sustentable, de lo cual se pueda vivir. Yo quise dividirlo en tres áreas principales o tres principales puntos, que sería un área fundamental, algo sin lo cual no se puede ser ya caficultor. Entonces, digamos, el clima viene siendo el principal tema al que le tenemos que prestar atención. No estamos queriendo decir aquí que haya que formar climatólogos de los caficultores, no, pero tenemos que conocer la información del clima, y afortunadamente hoy la tecnología nos permite que simplemente con levantar el celular, que todos ya tenemos un celular, podamos ver cómo va a ser el clima en nuestra finca, en nuestra región, cosa que no pasaba antes, ¿cierto? Entonces tenemos a disposición la tecnología, pero la tenemos que saber utilizar, dejar de estar tal vez tan concentrados en cosas que nos hacen perder el tiempo, redes sociales y demás, y utilizarlas a nuestro favor, ¿cierto? Entonces podemos encontrar diferentes institutos meteorológicos transmitiendo información muy importante, predicciones tempranas del clima que le permiten al productor planificar sus labores agronómicas, planificar su producción y tomar acción, como bien está escrito, para mitigación y adaptación. Si sé que viene una temporada seca, preparo mi cultivo, manejo la cobertura del suelo, hago las debidas labores de fertilización y preparo mi cultivo para que pueda sobrevivir a esos periodos de estrés. Agronomía, supremamente importante. Y aquí nos tenemos que concentrar en un aspecto que es clave para que el productor pueda seguir siendo rentable. Y más que la calidad, se llama productividad. Porque si no logro tener un buen nivel de productividad en la finca, mis costos fijos me desbordan, y por más bien que quiera vender el producto, tal vez no pueda hacer un dinero extra para mí. No puedo lograr la utilidad que necesito para poder seguir invirtiendo en café. Entonces, fundamental la agronomía. Repito de nuevo, no tenemos que ser agrónomos, pero gracias a Dios hoy existen instituciones que nos brindan apoyo, y si no es así, tengo que invertir en agronomía, contratar el técnico, pagar asistencia técnica para que me ayude a planificar todo el tema de cultivo, y que así pueda tener un cultivo viable año tras año, produciendo una buena cantidad de café y manteniendo la calidad, que es lo que mis clientes están buscando. Y el tercer punto dentro de esta subárea fundamental, y que tal vez considero es uno de los más importantes y donde hay más falencias, se llama costos. Es muy contradictorio que el productor no tenga claro cuánto le cuesta producir cualquier unidad de café, llamémoslo
un quintal, llamémoslo un saco, llamémoslo una libra, pero si no tengo claro cuánto cuesta mi producto, es muy difícil que yo pueda establecer un precio de venta. Como cualquier negocio, implica que tenga que saber cuánto cuesta mi producto para poder establecer mi margen y así poder entrar al mercado y participar con los más de 12 millones de productores a lo largo y ancho del mundo y poder determinar cuál es el valor real de mi café. ¿A cómo debo yo vender mi café? Para poder generar utilidad, para poder generar un bienestar para mí y para mi familia. Entonces es fundamental que los productores trabajen en el tema de costos y ahí sí necesitamos un poco más de conocimiento, pero afortunadamente tenemos nuestros hijos que están en el colegio o van a la universidad y nos pueden ayudar también a trabajar en eso cuando el productor tal vez no es tan educado. Pero definitivamente hay que transformar el negocio, ya no es simplemente hacer, como decimos, la cuenta de bolsillo, cuánta plata tengo aquí para saber cómo voy a trabajar, no, tengo que tener una estructura básica de costos donde sepa cuánto invertí, cuánto me cuesta el producto, a cómo tengo que vender y qué utilidad o qué rentabilidad voy a generar. Luego tenemos un área que serían los conocimientos esenciales para un productor de café de especialidad. Esto es muy importante que entendamos cómo se vende este producto, porque este producto tiene muchas particularidades y se aleja mucho de lo que es el café comercial, donde tal vez solamente interesan los volúmenes, la calidad puede pasar a un aspecto secundario, pero aquí estamos vendiendo es una bebida, estamos vendiendo es un perfil de taza, tenemos un cliente que viene a buscar un sabor, entonces tengo que saber cómo gestionarlo, cómo medirlo y poder determinar el valor real del café. En ese orden de ideas, el procesamiento es una de las herramientas más importantes y hoy, gracias a Dios, tenemos al CQI impartiendo diferentes charlas sobre procesamiento de café, pero además tomar todo ese conocimiento empírico que se genera en la finca, que no por ser empírico tiene menos valor, es el conocimiento que se genera a través de la observación y que se puede validar en el mercado y que se puede complementar con el conocimiento técnico, que básicamente el procesamiento tiene que ser la herramienta para generación de valor agregado, más que simplemente por experimentar qué es lo que ha venido pasando. Los productores se han estado enfocando en procesar y producir muchos, digamos, diferentes productos, pero sin tener un foco en el mercado. Y yo tengo que entender cuál es la calidad base que yo tengo, cuál es el perfil que yo puedo producir en la finca y cómo lo puedo enriquecer teniendo en cuenta quién es mi cliente o cuál es mi objetivo de mercado o a dónde quiero apuntar. Para mí es muy triste ver cómo a veces los productores tienen cafés excepcionales y solamente por un ánimo de experimentar, sin un objetivo claro, terminan deteriorando completamente la calidad y terminan por fuera del mercado. Entonces hay que tener aquí un entendimiento grande de la calidad del café y sabemos que lo fundamental es la calidad sensorial. Entonces bien, la calidad nos permite determinar cuál es el valor real del café. Yo tengo que saber qué calidad produzco para saber a quién se la voy a vender, con quién compito, cuál es mi mercado objetivo y en qué nivel de precio quiero participar. Porque tengo que decir, y aquí tengo el tercer punto dentro de esa subárea, el productor de café de especialidad, tanto como el de café comercial, su mayor falencia es que no sabe vender el producto. Y esto está relacionado con el tema anterior de costos, porque no sé cuánto cuesta, partamos de ahí. Entonces el productor simplemente establece un precio de venta basado en un ideal, y eso no está mal, se vale soñar. Todos queremos vender café a $10 la libra, 20, 30, 40, eso está supremamente correcto, está muy bien, pero yo tengo que conocer el mercado, tengo que conocer el valor real del producto para saber cómo lo voy a vender, para saber cómo le voy a llegar al cliente, cómo puedo aprovechar las oportunidades que hay en el mercado, porque ahí viene otro momento bastante triste. Muchas veces el productor más o menos entiende la calidad, pero no sabe establecer el precio de venta, entonces termina espantando al cliente o termina dejando que otro haga el negocio por él, porque cuando yo no sé cuánto cuesta mi producto, hay personas que sí lo saben y hay personas que se quedan con la utilidad que tal vez debería llegar al productor. Entonces es muy importante que los productores se formen en ventas, y para eso hago un curso de ventas. Sí, puedo hacer un curso de ventas, pero lo más importante es estar conectado con el mercado, lo más importante es hablar con los clientes, lo más importante es entender dónde está la demanda para mi producto, entender mi competencia, entender mi entorno, quién más está ofertando el mismo café que yo tengo. Cuando yo me sé ubicar en el mercado, sé reconocer mi demanda, sé reconocer mi competencia y además de eso conozco el costo de producción, puedo establecer un precio de venta, puedo ser competitivo, puedo generar relaciones comerciales
que sean de mutuo beneficio para el mercado y para el productor. Entonces, muy importante que el productor avance en ventas. Y finalmente, pues tengo aquí una tercera categoría que llamé áreas complementarias, no menos importantes, y me voy a detener un poco en lo que está marcado en rojo en virtud del tiempo, marketing. Hoy en día, sabemos, el mundo está supremamente bien conectado a través de redes sociales y tenemos que sacarles provecho. Hoy todos tenemos un smartphone, todos podemos tomar fotografías, todos podemos contar historias, todos podemos generar enganche con el mercado. Vuelvo y lo digo, 12.5 millones de caficultores aproximadamente alrededor del mundo. ¿Cómo hago para diferenciarme en medio de un mar de productores? ¿Cómo hago para conectarme con clientes y que los clientes sepan que yo existo como productor? Tengo que aprender a venderme, tengo que aprender a mercadear. Hemos visto casos, productores con misma calidad, tal vez en el mismo origen. Pongamos un ejemplo, 2 productores tienen un café taza 87 o no tan arriba, digamos 85, una calidad que está muy bien, y hay un productor que es capaz de vender a 3 o 4 dólares libra y hay otro que está vendiendo tal vez 20 centavos arriba del mercado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo me proyecto yo ante el mercado, cómo vendo mi historia, cómo vendo lo que yo estoy haciendo, cómo le entrego herramientas a mi cliente para que también pueda transmitir información hacia los consumidores, porque el mundo del café hoy es muy demandante de información. El consumidor de hoy no es el consumidor de antaño. El mundo hoy funciona en base a tendencias y por eso las redes sociales son tan exitosas y por eso los influencers se llenan de dinero contando historias. Tenemos que aprender a contar historias, tenemos que aprender a engancharnos y hacer uso de las herramientas que tenemos en la mano en beneficio del negocio que estamos desarrollando. Entonces es muy importante que aprendamos de estrategias de marketing, que utilicemos las herramientas, que generemos la información y lo transmitamos al mercado. Y ahí está el elemento, mercado. Hay que entender la dinámica de precios. No tenemos que volvernos como el señor Albert Escala, experto en manejo de riesgo, experto en mercado, pero sí tenemos que entender lo básico del mercado, porque el precio sube, porque el precio baja, porque pasa X o Y, Z cosa en el mercado, porque si no simplemente estamos imaginando y escuchando al vecino que dice, es que el café se va a poner muy caro porque X, Y, Z, o muy barato por esto y lo otro, y no somos capaces de tomar decisiones inteligentes de mercado, decisiones de cuándo vendo, cómo vendo y a quién le vendo. Entonces tengo que conocer lo básico, tengo que estar conectado con 60 países que producen café. Tengo demasiada competencia, entonces si no entiendo lo básico de cómo está Colombia, cómo está Perú, cómo está el resto de Centroamérica, qué está pasando en Brasil, es difícil que me pueda preparar y trazar una estrategia de cómo tengo que trabajar. 2 áreas últimas, ya se va a terminar el tiempo. Logística. Tenemos que entender los términos básicos en que se genera o se da una negociación de café. Entre más elementos técnicos tengamos para poder hablar con un cliente, va a ser mucho más sencillo llevar a cabo el negocio. Porque aquí también, vuelvo y repito, es donde se dificulta a veces cuando el productor no sabe en qué punto de mercado está y cómo puede trabajar y cómo puede establecer el precio. Entonces hay que tener una idea muy básica de cómo funciona, pero afortunadamente la información hoy está disponible en internet de diferentes maneras, es muy sencillo acceder, solamente que tenemos que tomar las oportunidades, acercarnos a la información y utilizarla de manera inteligente. Y finalmente, pues, hablemos de un área que no es menos importante, el idioma. Y no voy a poner solamente aquí inglés, voy a devolverlo o vamos a voltear, darle vuelta a la moneda al otro lado del mercado, los clientes. Los clientes también deberían preocuparse por aprender el idioma del origen. Eso facilita muchísimo los negocios. Si yo quiero hacer negocios con el mundo del café, sabemos que están en cualquier lugar del mundo. Hablan francés, hablan alemán, hablan mandarín, hablan japonés, pero el idioma de los negocios es universal y se llama inglés. Entonces tengo que tener un conocimiento básico de inglés, preocuparme por aprender inglés y más que eso, preocuparnos porque nuestros hijos, que son el futuro de la caficultura, trabajen todas estas áreas del conocimiento. Nuestros hijos hoy, si no aprenden inglés, muy difícil que compitan en el mundo, sea cual sea la carrera que escojan, porque ya no es ni siquiera un valor agregado, es una necesidad. El mundo se comunica en inglés, pero también quiero llamar la atención de los clientes que se preocupen por aprender los idiomas de origen, porque no solamente es pedir en una sola vía, también es aproximarse y poder compartir de una mejor manera las culturas de cada uno de los orígenes. Entonces es fundamental que haya intercambio
y haya aprendizaje en el tema de idiomas para poder que seamos mucho más claros en lo que queremos y en lo que queremos lograr. Aquí por último pues quiero dejar algunos ejemplos de productores que he logrado conocer a lo largo de mi vida trabajando con café. Me disculpan que la mayoría de ellos son de Colombia, pero pues estaba esta semana haciendo la presentación y fue mucho más sencillo encontrar gente que conozco supremamente bien. Pero quiero resaltar estos productores, y así como ellos hay muchos en todos los países productores que utilizando el conocimiento, que haciendo uso de la educación, han logrado transformar su vida. Son ejemplos de lo que cualquier productor de especialidad puede llegar a hacer. ¿Qué es lo único que se necesita? Ganas, esfuerzo, pero se puede lograr. Estas personas no eran muy diferentes de productores en cualquier lugar del mundo, pero decidieron y entendieron que para poder lograr ser exitosos tenían que aprender nuevas habilidades, tenían que aprender a procesar, tenían que aprender a valorar el café, a determinar su valor real, tenían que aprender a comercializar, aprender a hacer marketing, y que ese conocimiento también lo podían compartir con sus comunidades, porque no se trata solamente de que me vaya bien a mí como productor, que a mi comunidad le vaya bien, porque cuando en la comunidad hay muchos productores que salen adelante, empezamos a llamar la atención del mercado y empieza a llegar el desarrollo, las ventas, los clientes y demás. Entonces, esto era lo último que quería compartir, invitarlos a todos a que próximamente también estemos ahí en la foto como productores exitosos. Gracias.